Hola, qué bueno que nos volvemos a ver en este estudio bíblico para células, el cual trataré de comentar en los próximos minutos. Estamos en la lección número 6. El título es El propósito de la ley. Todos hemos tenido la experiencia de tratar de evitar ciertas tentaciones, tales como ir en busca de regalos navideños escondidos cuando éramos niños, o como adultos, resistir el ofrecimiento de un postre que engorda. Explique el síndrome del fruto prohibido. ¿Qué significa eso? Responda, ¿por qué algo cuyo acceso está prohibido parece ser mucho más tentador? Bueno, todos nosotros, hermanos, hemos crecido, nos hemos desarrollado y en algún momento se han puesto límites, y por naturaleza el ser humano quiere rebasar los límites. Y esta mañana vamos a estar viendo el propósito de la ley, el propósito de los límites que el Señor puso para su pueblo. Bienvenidos a este estudio para células de esta semana. Con la lectura bíblica tenemos: si la gente no es salva intentando diligentemente seguir las reglas de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito de todas esas leyes antiguas? Pablo contesta esta pregunta en el siguiente pasaje de su carta a los Gálatas. Y vamos a leer entonces Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29, leo Nueva Versión Internacional. Y dice como sigue: entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia de la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, a la ley. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Después de la lectura bíblica, entonces, es pertinente hacerse unas preguntas de exploración. Por ejemplo, ¿por qué no podemos cumplir la ley de Dios? Porque la ley de Dios, hermanos, vino a ser un marco de referencia acerca de lo que Dios desea del hombre, acerca de las expectativas de Dios con respecto al hombre. Y en el incumplimiento de la ley habían alternativas sobre sacrificios que podrían menguar o atenuar o cubrir
las deficiencias del hombre para cumplir la ley. Pero obviamente no hay ninguno que pueda cumplir la ley. Si la ley no puede salvarnos, ¿para qué la promulgó Dios? Bueno, la ley entonces es una normativa de la expectativa de Dios y no puede salvarnos, no puede darnos vida según el texto. El propósito que Dios tuvo al dejarnos una ley es descubrir lo que se pretende, el estilo de vida que Dios espera de nosotros. Es una aspiración de vida. Si el Señor hubiese sabido que todos podríamos cumplir la ley, no hubiese establecido en la misma normativa las maneras en cómo a través de sacrificios podríamos recuperar o restablecer una relación con Dios. Ni hubiese habido necesidad de una orden sacerdotal, porque entonces simple y sencillamente todos teníamos esa capacidad, cosa que la ley nos hace ver no la tenemos. El legalismo es la creencia de que seguir ciertas reglas nos hará más aceptables ante los ojos de Dios. ¿Por qué es esta creencia errónea? Bueno, porque la ley en sí no provoca en el hombre un estilo de vida diferente, sino que le demuestra que es incapaz por sí mismo de agradar a Dios en su totalidad. Puede que cumplamos algunas partes, pero como veíamos en el estudio pasado, si no cumplimos otras partes, hemos invalidado, hemos desacertado el cumplimiento total de la ley. ¿Es la ley de Dios algo bueno o malo? ¿Por qué? La ley de Dios es buena. La ley de Dios nos muestra la voluntad de Dios. La ley de Dios, dice la palabra, hace sabio al sencillo. A través de la ley nosotros podemos entender el perfil de la aspiración de Dios para el hombre. Así que la ley nos muestra la voluntad de Dios, nos muestra el deseo de Dios y a la vez nos muestra nuestra incapacidad, y eso de alguna manera también es bueno. ¿Qué papel positivo desempeña la ley de Dios en nuestra vida espiritual? La ley de Dios es como un espejo. En ese espejo nosotros nos vemos y nos vemos faltos. Nos vemos las deficiencias que todavía tenemos para con el Señor. Nos hace falta mucho para llegar a eso. Nunca lo íbamos a lograr. La ley nos revela nuestra incapacidad. Para lograr el entendimiento del propósito de la ley en esta lección, el autor de estos estudios nos da una ilustración, una historia que nos ayuda a comprender mejor el título, más bien dicho, el tema tratado en este estudio. Permítanme leer esta historia. Recuerda los días de antaño cuando las tarjetas de crédito eran impresas a mano. Para la generación que no conoció el origen de las tarjetas de crédito, el plástico se imprimía bajo un proceso manual donde el cajero o el que cobraba tenía que poner el plástico en un aparato que presionaba la tarjeta, y en un papel químico o una manera de copiar se establecía un voucher o un documento que le servía al negocio para cobrar lo que estaba adquiriendo el usuario bajo crédito, y
le daba una copia al usuario de la tarjeta para su propio récord. Algún día quizá podamos ilustrar o traer una de esas máquinas. Ahora el recurso es a través de la lectura de la banda magnética o del chip o de manera electrónica vía online proveyendo los números. Pero bueno, en el pasado se hacía con esa ponchadora. Dice, ¿recuerda los días de antaño cuando las tarjetas de crédito eran impresas a mano? La empleada tomaba su tarjeta de plástico y la ponía en la máquina de imprimir y track, track. Ese es más o menos el sonido que hacía la máquina. Se registraban los números y se hacía la compra. Si no le molestaba el ruido al momento de pagar la factura, al final del mes sí lo hacía. 30 días es suficiente tiempo para acumular suficientes compras y arruinar su presupuesto. En los inicios de las tarjetas de crédito no se llevaba un récord tan acucioso, tan fiel, porque había que hacer todo un proceso manual para contar las deudas que uno tenía. Siguiendo esa ilustración, dice, asimismo, toda una vida es suficiente para acumular una gran deuda en el cielo. Usted le grita a sus hijos, track, track, es un débito a su cuenta o un crédito a su tarjeta de crédito. Usted codicia el auto de un amigo, track, track. Espiritualmente también ha ejecutado un crédito. O sea, le debe al Señor una cuenta espiritual. Usted envidia el éxito de su vecino, track, track. Usted rompe una promesa, track, track. Usted miente, track, track. Usted pierde el control, track, track. Se hunde más y más en deudas. Nuestra actitud frente a esas deudas es tratar de pagar lo que debemos. Todo aquel que ha estado en dificultades de tarjeta de crédito se ve frustrado al no poder dar equivalencia en pago al estilo de vida que se ha dado. Cada oración que hacemos lo consideramos un cheque girado y cada buena obra es un pago hecho. Si podemos hacer un acto bueno por cada acto malo, entonces, ¿no habrá un equilibrio en nuestra cuenta al final? Si puedo contrarrestar mis malas palabras con cumplidos, mis lujurias con lealtades, mis quejas con contribuciones, mis vicios con victorias, entonces, ¿no estará justificada mi cuenta? Imagínese usted corresponder a cada mala acción con una buena acción. Ahí lo tenemos, esa es la pregunta. ¿Cómo trato la deuda que tengo con Dios? ¿La niego? Mi conciencia no me lo permite. ¿Me comparo con otros y busco peores pecados en los demás? Dios no caerá en esa trampa. Deuda es deuda. ¿Me declaro inmune por ser parte de la realeza? ¿Soy un hijo del rey? ¿Me pertenece todo lo que el rey tiene? El orgullo de familia no ayudará. ¿Trato de pagar la deuda totalmente? Podría, pero eso nos lleva de regreso al problema. No sabemos el costo del pecado, ni siquiera sabemos cuánto debemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lea la respuesta de Pablo, Romanos 3, 24 al 25, nueva versión internacional. Pero por su gracia, por el regalo inmerecido, de gratis, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Romanos capítulo 3,
versículos 24 al 25. Simplemente el costo de sus pecados es más de lo que usted puede pagar. El regalo de su Dios es más de lo que usted se puede imaginar. Todos somos justificados por la fe, explica Pablo, no por las obras que la ley exige, de acuerdo al versículo 28. Vamos entonces ahora a reaccionar, ya que hemos leído el texto y que hemos visto esta ilustración. Preguntémonos, ¿por qué es tan difícil para personas que actúan bien moralmente hablando creer que se quedan cortos en alcanzar el perfecto estándar de Dios? Romanos 3:23. El texto dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué es tan difícil para personas que actúan bien, moralmente hablando, creer que se quedan cortos en alcanzar el perfecto estándar de Dios? Porque no hay persona alguna que deje de pecar un tan solo día. Me gusta recordar aquella ilustración de un niño que le pregunta a su papá, papá, ¿tú puedes dejar de pecar un año? Vamos a decir, iniciando el 2021, nos proponemos no pecar. Y bueno, creo que sería una buena resolución. Pero el padre le responde al niño, hijo, un año es mucho tiempo. Y en un año cualquiera comete un error y peca. Papá, entonces, ¿puedes dejar de pecar un mes? Y el padre reflexiona y con mucha honestidad le dice al niño, hijo, 30 días son mucho tiempo y en cualquier día uno puede pecar. Papá, entonces, ¿en una semana puedes dejar de pecar? El padre le dice al niño, hijo, está difícil. En una semana uno puede cometer cualquier error. Papá, ¿y puedes dejar de pecar en un día? Ay, hijito, le dice el padre, 24 horas. Es mucho tiempo. Uno puede perder la cabeza en cualquier momento. Papá, ¿y puedes dejar de pecar en un minuto? Hijo, un minuto es demasiado tiempo. Las cosas pueden pasar tan rápido y uno desobedecer. Papá, ¿y tú podrías vivir un segundo sin pecar? El padre se pone a pensar y dice, bueno, hijo, en un segundo creo que quizá yo pueda dejar de pecar. El niño concluye y dice, bueno, papi, de ahora en adelante voy a vivir mi vida segundo a segundo. Y bueno, el niño hace una buena propuesta, meditar, realizar segundo a segundo su vida. Sin embargo, en la práctica, hermanos, en un segundo de descuido, uno puede pecar. La realidad nos dice que en un segundo se puede pasar un mal pensamiento por la cabeza. Es imposible, en otras palabras. Me gustaría que ustedes también opinaran en la célula. ¿De qué manera es la ley de Dios un medio para llegar a un fin? Bueno, de acuerdo a lo que estaba hablando Pablo a los Gálatas, les dice que la ley es el guía, ya que nos demuestra que nosotros somos incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Indefectiblemente nos lleva al Salvador, nos lleva al perfecto, nos lleva al sin pecado, nos lleva a Cristo. La ley es buena porque nos revela que necesitamos un Salvador. ¿De qué sirve leer y estudiar el Antiguo Testamento? Ciertamente que toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero por si fuera poco, el Antiguo Testamento, dice la misma Escritura, es sombra de lo que había de venir. Nos ilustra el plan perfecto de Dios a través del Cordero sin mancha. Sin el Antiguo Testamento tenían que sacrificar animales
hacer culpable a una oveja, a un animal, a un pájaro, para cubrir sus pecados, hemos hecho por nuestra desobediencia a Jesucristo, el santo, el sin pecado, el sin mancha, el Cordero a quien atribuimos culpa. Él no era culpable, el culpable soy yo, pero a través del plan perfecto de Dios, Él permite que su Hijo Santo sea sacrificado por nosotros. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento y ver con claridad el plan de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando llama a la ley nuestro guía? Versículo 24. Bueno, acabo de comentar que la ley, entonces, esas instrucciones nos hacen mirar a Jesús, nos hacen como un guía que va llevando a la gente hasta el destino final. La ley, de verdad que no entiendo cómo alguien no puede concluir que es defectuoso y que necesita un Salvador. Si la ley de Dios no puede dar vida espiritual, de acuerdo al versículo 21, ¿dónde empieza la vida espiritual? De acuerdo al versículo 21, en la Nueva Versión Internacional, dice: si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero no puede, la ley no puede darnos vida, contrario a Jesucristo, que nos da vida. Y a través de la relación con Jesús inicia nuestra relación con el Padre. ¿A qué hábitos o actos religiosos se aferra usted creyendo en cierta manera que le agrada a Dios más o que Él le aprueba más cuando lo practica? Bueno, bajo el contexto religioso de cada uno de nosotros, probablemente vamos a recurrir a un acto moral para decir: tengo que agradar a Dios para salvación. Es muy diferente cuando yo decido por una relación de amor agradar a Dios, no porque a través de mis actos morales yo quiera salvarme, porque definitivamente no lo voy a lograr. Pero cuando ya tengo a Cristo en mi corazón, cuando ya el Señor ha venido a morar en mí a través del poder del Espíritu Santo, me da la habilidad, en la medida que yo le permito doblegar mi propio carácter, proyectar el carácter de Cristo. Y entonces, a través de esa disciplina de renunciar a mí mismo y decirle: Señor, vive mi vida, entonces es que el Espíritu de Dios y mi carácter van siendo una misma cosa, van en la misma página y yo puedo proyectar el carácter de Cristo. Por eso la pregunta tan importante: ¿me parezco yo a Jesús? Porque si he nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios ha venido a mí, si de verdad yo he entregado mi vida a Cristo, debe haber una transformación de vida, no por mi esfuerzo, sino por mi relación con Cristo, una relación de amor, donde el Espíritu entonces tiene libertad y hay transformación de vida. Vemos entonces que el autor nos da lecciones, o sea, como una conclusión al corto estudio que desarrollamos cada semana. Yo apenas si doy algunos comentarios, hermanos, pero usted también puede participar y recuerde que lo más importante es lo que Dios dice en su palabra. Dice: lecciones de la vida. En la época de Cristo, los escribas, celosos intérpretes de las reglas, habían analizado y catalogado el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, en 613 mandamientos, 365 prohibiciones y 284 órdenes. También en la escena había
una variedad de rabinos o maestros que debatían incesantemente entre ellos acerca de cómo se suponía que una persona temerosa de Dios debía interpretar y aplicar estos decretos divinos. Vea qué difícil. Cada rabino interpretaba las cosas a su manera. Tenía su propio yugo, manera de entender y vivir el Torá. El resultado era una manera de vivir confusa, a menudo contradictoria y siempre agotadora. Era frustrante. Imagine esta escena entre el rabino Jesús. Ofrece un nuevo yugo, de acuerdo a Mateo 11, 28 al 30, que entre otras cosas dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una manera radical nueva de vivir que empieza con ir a Él. Juan capítulo 6, versículos 35 y 37. Entre otras cosas dice, venid a mí y yo os haré descansar. ¿De qué? Del yugo opresor de leyes y de observaciones y normas impuestas por los escribas, los fariseos, los que estaban de líderes religiosos. Esta fue la manera de Jesús para decir que nosotros hacemos las paces con Dios y entramos a la vida real. No cuando nos esforzamos en ser buenos, sino cuando confiamos en que Jesús perdonará nuestros pecados y nos dará su justicia. Mejor dicho, no se puede. Devoción, la parte final y sugerencia para el tiempo de oración final. Señor Jesús, muchas gracias por darme libertad en ti. Te alabo por el hecho impactante de que soy justificado ante Dios por gracia, confiando en que tú pagaste por mis pecados. Tú has escrito tu ley en mi corazón y me has dado tu espíritu. Ayúdame a escuchar su voz y seguir su guía. Que Dios nos ayude y nos ampare. Quiero agradecerle por una vez más haberse unido al estudio de la palabra del Señor. Espero que su reunión de célula pueda tener la oportunidad de que todos puedan participar y puedan dar sus opiniones y al final sacar las mejores conclusiones por lo que dice la Biblia. Espero verles pronto, darles un abrazo. Mientras tanto, deseo muchas bendiciones para todos ustedes. Será hasta una próxima vez los estudios bíblicos para célula.